Comencemos. Para comenzar nuestra clase, vamos a presentar el texto de la lectura compartida de hoy. Observemos la imagen. ¿Cómo se llama este texto? Mi primer gran libro de los por qué. Observemos. Tantos por qué, tantas preguntas. ¿De qué se tratará este texto? ¿Qué tipo de texto es? Nos entregará información, ¿cierto? El texto informativo que vamos a leer hoy día, vamos a hablar del arco iris. ¿Por qué vemos el arco iris? Los colores de la luz del sol son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El arco iris siempre causa admiración. Se forma con la luz del sol y agua. Cuando acaba de llover o está a punto de llover, hay agua en el aire, millones y millones de gotas de agua. Cuando el sol ilumina esas gotas, la luz se descompone y vemos todos los colores que la forman. La luz del sol colorea nuestro mundo. La luz se propaga en línea recta, pero cuando se encuentra con un obstáculo puede rebotar, descomponerse o ser absorbida. La luz está hecha con los colores del arco iris. Vemos la luz del sol de color blanco y cuando rebota, vuelve hacia nosotros del mismo color, blanca. Cuando la luz es absorbida, desaparece y vemos la oscuridad. Cuando la luz se dispersa o se descompone, vemos todos los colores. La próxima vez que estés ante una cascada o de un gran surtidor de agua, colócate con el sol detrás de ti. Podrás ver un arco iris por el chorro del agua. También dice que cuenta una leyenda irlandesa que al final del arco iris hay una olla llena de oro. ¿Qué estructura tiene este texto? ¿Cómo está organizado? ¿Qué información importante nos entrega esta estructura? Recuerda que un texto informativo es un texto que informa o explica algo. Nos ayuda a aprender más sobre un tema, a diferencia de un cuento, que es un texto narrativo. El texto informativo no cuenta una historia, nos cuenta un hecho real, una investigación. Entonces, para comenzar tenemos que buscar la página 45, donde encontrarás la clase 37. En la actividad número 1 vamos a contestar ¿cuáles son los colores de la luz del sol? ¿Dónde encontramos esa información? La encontramos en el texto informativo que acabamos de leer. El título era Mi gran libro de los por qué. Y el título del texto, es decir, uno de los tantos textos que tiene este libro, es ¿Por qué vemos el arco iris? También ve quién es el autor y completa. Y recuerda que este tipo de textos es informativo. En la actividad 2 vamos a contestar ¿por qué las mariposas son coloridas? A continuación, trabajaremos con otro tipo de texto que también habla de colores y de la naturaleza. Por lo tanto, es otro tipo de texto que vamos a conocer. Lee las siguientes palabras y completa. Inventada, hecho. Completa. Una leyenda es una historia que explica un real. Sigamos. Entonces, vamos a leer nuestro extracto de la leyenda. Un extracto quiere decir que no es la leyenda completa, es solo una parte.
Tú sigue la lectura con tu dedito. Los colores de la mariposa. En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. ¿Descoloridas? Una palabra nueva. Después de las flores les tocaba a ellas ser pintadas, y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente, por eso se les llama flores de un día, y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse, otra palabra nueva, a posarse un largo rato sobre sus pétalos, para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. ¿Te gustó? Muy linda la leyenda, ¿cierto? En la actividad número 3 vamos a contestar, ¿qué otra palabra podemos utilizar? Vamos a sacar un extracto de esta leyenda. Las esparció sobre los pétalos de las flores. ¿Qué quiere decir con esparció? Cambia la palabra que está en verde, es decir, la palabra de vocabulario, por otra que signifique lo mismo. Y completa. Las sobre los pétalos de las flores. En vez de esparció, ¿qué podremos poner acá? Piensa y escribe. En la actividad número 4 vamos a contestar preguntas de comprensión. ¿Por qué las mariposas se sintieron tristes? ¿Por qué crees tú que se sintieron tristes? ¿Qué comprendimos según lo que nos dice esta leyenda? ¿De dónde crees que habrá sacado Dios las pinturas para pintar los pétalos de las flores? Son preguntas para pensar y comprender lo que leímos. Recuerda que siempre en las lecturas vamos a encontrar palabras de uso frecuente y también las de vocabulario que deben estar puestas en el muro de palabras. Las palabras de uso frecuente de estas clases son mundo, mariposa, adiós. ¿Por qué se llaman palabras de uso frecuente? Porque son palabras conocidas y que siempre las utilizamos. En cambio, las palabras de vocabulario deben estar en el muro de palabras porque son palabras desconocidas que hoy las comienzas a entender. Por ejemplo, la palabra esparció. Compara la explicación de una leyenda con la de un artículo informativo, que son los dos tipos de texto que estamos viendo en esta clase. Recuerda que para esto debes haber visto el PPT, la presentación de la leyenda, donde se explica sus características y su estructura. Completemos. Vamos a comparar la leyenda con un artículo informativo. ¿Cuál es el propósito y cuál es la explicación de cada una? En la leyenda, el propósito es contar una historia inventada para explicar un hecho real. Entonces, ¿cuál es el propósito de un artículo informativo? Como leímos de los colores del arco iris, piensa y contesta. ¿Cuál será su explicación de la leyenda? Si el artículo informativo es real, ¿qué
¿Qué será en la leyenda? En la actividad número 5 vamos a contestar cómo son. ¿Recuerda la actividad de retroalimentación de los adjetivos, donde decíamos las cualidades de los sustantivos? En este caso, vamos a decir cómo son las flores, cómo es el perro, cómo son las mariposas. Recuerda y contesta. Vamos a completar de acuerdo a las dos palabras que nos plantean acá. Características y adjetivos. Leamos. Las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman y que expresan algo de los sustantivos. Recuerda que debes completar con las dos palabras que ya leímos. ¿Qué palabras usamos para describir cómo son las cosas? ¿Cómo se llaman? Se llaman adjetivos, ¿verdad? Entonces, nuestro ticket de salida corresponde a la clase 37, donde tienes que escribir 3 adjetivos para describir un conejo. Y luego haz una actividad con tu familia. Comenta con tu familia cómo se llaman las palabras que describen cómo son las cosas y describan juntos una flor. Luego léele a alguien de tu familia el texto, los colores de la mariposa y coméntalo.